Dios los bendiga, queridos amigos y hermanos. Con ustedes el hermano Cristian. Continuamos entonces con los estudios bíblicos. En esta oportunidad les presento un estudio bíblico resaltando un tema muy importante que a veces evadimos, ¿no? O omitimos dentro de nuestros estudios bíblicos, que es conocer la ira de Dios, ¿no? Yo creo que siempre se habla del amor, de la bondad, de la misericordia, de la gracia, de su benevolencia, etc. Y es bueno, es saludable, es doctrinalmente sano y bíblico 100%. Pero también es importante contrastarlo también con la ira de Dios, ¿no? El enojo de Dios, la furia de Dios. Entonces, el título de esta lección o de este estudio es El fuego que no se apaga. La ira de Dios como el eje del evangelio. Qué importante conocer también este aspecto de Dios, ¿no? Para poder nosotros tener una predicación del evangelio de forma más precisa. Entonces, voy a empezar con la introducción. El Dios que la iglesia olvidó. Vivimos en una era que predica un Dios de amor, pero sin santidad. Un Jesús amigo, pero sin autoridad o señorío. Y un Espíritu Santo sin convicción de pecado. Pero la Biblia no presenta a un Dios pasivo, presenta a un Dios que arde en ira santa cada día contra el pecado. Porque yo, Jehová, no cambio, dice Malaquías 3:6. Si Dios no cambia, entonces su ira contra el mal o el pecado es tan eterna como su amor por el bien. Eso nos debe llevar a esa reflexión. El problema realmente del ser humano no es que sea imperfecto, el problema es que es rebelde ante un rey santo. Y esa rebelión genera una deuda que solo puede pagarse con muerte eterna o con la sangre del Hijo de Dios. ¿Y cuál es la premisa central de todo esto? Que somos salvos de la ira de Dios por la ira de Dios derramada sobre Cristo, para ser transformados en instrumentos de su ira contra el pecado en nosotros mismos. Por segunda sección, quiero resaltar también la naturaleza de la ira divina, lo que no es y lo que sí es, que tal vez puede confundirnos. Ojo, no es emocional ni arbitraria, como nosotros podemos pensar, o como la humana, como nosotros naturalmente de repente tenemos. Hay veces ira, o enojo, o enfado. Santiago capítulo 1, versículo 20 menciona que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La ira humana es pasional, descontrolada y pecaminosa. Es natural. La ira de Dios es volitiva, justa y medida. Eso es importante resaltar. ¿Qué más podríamos decir acerca de la naturaleza de la ira de Dios? Es su santidad en acción. Habacuc 1:13 nos menciona: tus ojos son tan puros que no puedes ver el mal. Dios no tolera el pecado, lo repele activamente. Así como tu mano se retira del fuego, la gloria de Dios se retira del pecado. Y esa retirada es realmente el infierno. Sé que más acerca de la naturaleza de esa ira de Dios es su amor por la justicia. Salmo 7:11 nos menciona: Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Si Dios no se enojara con la violación, el genocidio y la explotación, no sería realmente bueno. Su ira es la garantía de que el mal no tendrá la última palabra. ¿Qué más? Su naturaleza de la ira de Dios es personal, no una fuerza cósmica. Apocalipsis 6:16. Escondednos de la presencia del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. La ira tiene un rostro, es Jesucristo. El Cordero que murió por ti es el mismo que te juzgará si lo rechazas por esa sangre que Él derramó en la cruz. No rechacemos esa sangre bendita, esa sangre de redención, esa sangre que perdona y limpia todos nuestros pecados. Como tercera sección, vemos que la ira en el Antiguo Testamento, la ira de Dios en el Antiguo Testamento, que es el fuego que consume. Y hay muchos textos relacionados a ello. Por ejemplo, en el diluvio, Génesis 6 y 7, vemos cómo la ira
como el reinicio de la creación. Dios no se arrepintió de crear al hombre, se entristeció hasta la furia. No fue un berrinche, fue una cirugía para extirpar un cáncer que había en esa generación, que era la corrupción, depravación, etc. Y Jehová dijo: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres. Génesis 6, 7. Otro ejemplo, Sodoma y Gomorra, Génesis 19. La ira como un fuego real y auténtico. No es una metáfora que encontramos ahí. Realmente llovió fuego y azufre del cielo. Dios no negocia con la perversión institucionalizada. El mensaje es: hay un punto realmente de no retorno. Queda como advertencia para nosotros también. 3. El becerro de oro, Éxodo 32. La ira casi exterminadora en aquella generación, en aquel momento Moisés y el pueblo de Israel. Realmente vemos aquí cómo Moisés intercede, pero Dios dice: déjame, y mi furor se encenderá contra ellos y los consumiré, como dice el versículo 10 del capítulo 32 de Éxodo. La ira de Dios solo se detiene por un intercesor, y tú tienes uno. Tú y yo tenemos un intercesor el día de hoy. Él es Jesucristo, que está sentado a la derecha del Dios Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Como cuarta sección, vemos también que la ira en el Nuevo Testamento. El Evangelio es juicio, realmente cuando está bien predicado, bien anunciado. Romanos capítulo 1, versículo 18 al 32 nos menciona la ira que se revela ahora en estos tiempos. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, dice el texto bíblico. La ira no es solo futura, ahora mismo se revela. Dios está manifestando su ira de tres maneras en nuestra era. 1. Entregando al hombre en sus propios deseos, como menciona el versículo 24 del capítulo 1 de Romanos. 2. Entregando a pasiones vergonzosas, versículo 26. 3. Entregando a una mente reprobada. De esa manera se revela la ira de Dios en nuestros tiempos. El peor juicio de Dios es dejarte en paz. Ese sería lo peor que nos puede suceder. Cuando Dios dice: está bien, haz lo que quieras. Te está condenando a vivir sin Él. Eso es el infierno en vida. Juan 3:36 nos menciona que la ira ya está sobre el incrédulo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. No dice estará en tiempo futuro, dice está en tiempo presente. El incrédulo no espera el juicio, ya vive bajo la sombra de ese juicio de Dios sobre su vida. Cada latido de su corazón es una suspensión de sentencia para el incrédulo que se rehúsa, que no obedece y que no quiere creer en el Hijo de Dios. Según de Tesalonicenses capítulo 1, versículo del 5 al 10, vemos que la ira de Dios, la ira en la segunda venida de su Hijo, Jesucristo, nuestro Señor. Dice que Él vendrá en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron ni obedecen a Dios, como menciona el versículo 8 justamente de ese capítulo 1, versículo 5. Ahí está el texto en pantalla, ¿no? Entonces, Jesús no vuelve como su primera vez, siervo, humilde, ¿no? Vuelve como un rey guerrero y soberano, el rey de reyes y señor de señores. Su segunda venida será el día más esperado por los santos, por la iglesia, por los creyentes, por su pueblo. Pero a la vez también será el día más temido por los pecadores, los incrédulos, los impíos. No habrá segunda oportunidad, habrá una ejecución de sentencia final en la segunda venida de Cristo. Como quinto punto, el misterio insondable, la ira en la cruz. Aquí está el núcleo que estremece hasta los cimientos. Dios se enojó con su propio Hijo. Eso lo vemos en Mateo 27:46, cuando Jesús clama en la cruz diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ese grito
de Jesús. Él mismo experimentó la ira eterna en esas 3 horas de Calvario. El Padre, que siempre estuvo complacido con él, como menciona Mateo 3:17, en ese momento lo trató como un pecador. Por eso que Jesús clamó un desamparo de parte de su Padre Celestial. Vemos también la copa de la ira que fue vaciada en la cruz. Apocalipsis 14:10. Beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Esa copa que tú debías beber por toda la eternidad fue vaciada completamente en Cristo Jesús, en la cruz del Calvario. No quedó una gota para los que están en Él. Pero para los que rechazan esa copa de salvación, esa misma copa que se les ha ofrecido, será esa misma copa de juicio también que se les dará. Pero ya sin mezcla de misericordia ni de gracia, porque ya habrá pasado el tiempo. Hoy es el día de salvación, hoy es la oportunidad que podemos acercarnos a la gracia bendita de nuestro Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Vemos también que la ira de Dios, vemos acerca de la propiciación. Romanos 3:25 nos menciona a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. La palabra griega hilasterión significa el lugar donde la ira es aplacada. En la cruz del Calvario, la ira de Dios ha sido aplacada. En el Antiguo Testamento era el propiciatorio del arca, donde la sangre se rociaba para que Dios no destruyera a su pueblo. Jesús es nuestro propiciatorio vivo. Su sangre es el único escudo que detiene el fuego de la justicia de Dios, de la ira santa de Dios. Ahora, la pregunta es, ¿de qué somos salvos entonces nosotros? Somos salvos de la justa ira de Dios, por la ira justa de Dios derramada sobre Cristo, para ser transformados en portadores de la santidad de Dios, que ahora odia el pecado como Él lo odia. Esa sería la respuesta a la pregunta. Entonces, es decir, somos salvos de la condena eterna, como dice Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, somos salvos por el sacrificio sustitutivo de Cristo. Isaías 53:5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Somos salvos para la santificación progresiva, según Tesalonicenses 4:3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. No somos salvos de un castigo abstracto, somos salvos de un Dios santo, al ser cubiertos por un Dios santo hecho hombre. La salvación no es un escape, es un intercambio. Tu culpa por su justicia, su ira por su paz. Y la ira final de Dios, el lagar que menciona Apocalipsis. Apocalipsis 19, versículo 11 al 16, habla acerca del jinete del caballo blanco. Ese jinete pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso, como menciona el versículo 15 de ese capítulo 19 de Apocalipsis. Esta imagen más violenta, es realmente la imagen más violenta de las Escrituras, la que vemos aquí en Apocalipsis 19. En un lagar se pisaban uvas hasta reventarlas, y la sangre o el vino corría como río. Aquí Jesucristo mismo pisa a sus enemigos. El mismo Jesús que dijo, ama a tus enemigos en la cruz, ahora aplasta a sus enemigos sin piedad. ¿Alguna contradicción vemos? No. Es la misma justicia que lo llevó a morir por los pecadores, pero ahora aplicada a los que rechazaron esa muerte sustitutoria por cada uno de nosotros. Apocalipsis 20, del versículo 11 al 15, habla también del trono, del gran trono blanco. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego y azufre. Del versículo 15 que habla. No hay purgatorio,
no hay reencarnación, no hay segunda oportunidad y no hay aniquilación. Hay ira eterna para los rebeldes. No porque Dios sea cruel, sino porque el pecado contra un ser infinito merece un castigo infinito. Y porque el infierno es la puerta que los pecadores eligen voluntariamente al rechazar la única puerta de salida que se encuentra en Jesucristo. Él dijo: yo soy la puerta. El que por mí entrare hallará pastos y descanso. ¿Cómo apaciguar la ira de Dios? Bueno, concluimos entonces que hay un único camino. No con lágrimas, no con promesas ni juramentos, no con religión. Solo con la sangre de Jesucristo podemos apaciguar la ira de Dios. Romanos 5:9 menciona mucho más: estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Menciona el texto. 1 Tesalonicenses 1:10, Jesús quien nos libra de la ira venidera. Colosenses 3:6, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. La nota muy importante que resaltar aquí es, no dice vendrá, dice viene en tiempo presente. Es actual, es real. El único abrigo contra la ira es Cristo. No es hacerte mejor persona, es esconderte en la roca herida, como en el Éxodo, cuando la gloria de Dios pasó y Moisés se escondió en la hendidura de la peña. Así nosotros nos escondemos en la hendidura del costado de Cristo traspasado. La aplicación: un examen personal que cada uno de nosotros debemos hacernos. Responde, amigo, amiga, hermano que estás escuchando esta lección. Responde en silencio ante Dios. ¿He reducido a Dios a un abuelito bueno que no se enoja con mi pecado? No os engañéis, dice la Escritura. Dios no puede ser burlado. Gálatas 6:7. ¿He usado la gracia como permiso para pecar? Dice la Escritura en Romanos 6:1 y 2. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, dice el texto. La gracia no es un pase libre, es un poder para dejar de pecar. Si sigues amando el pecado, la ira sigue sobre ti. He compartido este evangelio completo. Predicar solo un Dios de amor, Dios te ama, sin el Dios te juzgará, es un evangelio de mentiras. El amor de Dios se demuestra en que nos salvó de su ira, no en que ignoró su ira. Eso es importante también tomar en cuenta. Antes de hablar de las buenas noticias, se habla de las malas noticias. La ira de Dios, la justicia de Dios, la santidad de Dios, etc. Pregunta: ¿vivo con temor reverente? El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, como dice Proverbios 9:10. El temor no es miedo cobarde, es la conciencia constante de que estás delante de un fuego consumidor que te ama, pero no tolerará el pecado. Conclusión: el evangelio completo es entonces que la ira de Dios no es un tema difícil que debamos evitar. Es el telón de fondo necesario para que la cruz tenga sentido. Si no hay ira, no hay necesidad de propiciación. Si no hay juicio, no hay necesidad de salvación. Lo que el evangelio no es. El evangelio no es Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. El evangelio realmente es: eres un pecador condenado que merece la ira eterna de un Dios santo. Pero ese Dios, en amor inexplicable, derramó su ira sobre su propio Hijo en la cruz para que, si crees, seas perdonado y transformado. Pero si rechazas ese sacrificio propiciatorio, la ira que cayó sobre Jesús caerá sobre ti para siempre. Y ya no habrá más ofrenda por el pecado. Si esta enseñanza, amigo, amiga, realmente no te ha estremecido, vuelve a escuchar este video y esta reflexión. Y escúchalo de rodillas, orando a Dios.
La ira de Dios es real, pero su misericordia en Cristo Jesús es más real hoy mismo. Hoy es el día de salvación. Mañana podría ser demasiado tarde. Mañana podría ser tarde que la justa ira de Dios se pueda revelar. No sabemos el día y la hora en que Cristo regresará. Puede ser en unos instantes, puede ser hoy mismo, en un año, en 10 años, no se sabe. Pero Él prometió regresar y Él vendrá a pagar a cada uno conforme a sus obras. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. 2 Corintios 6:2. Que Dios te bendiga y nos vemos hasta la próxima. Amén.